saludo, mi nombre es Sebastián Camilo Calderón Carvajal y en esta oportunidad presentaré con ustedes el análisis de algunos de los factores más relevantes en el estudio del derecho penal, como lo es la estructura del delito, para lo cual se abordarán dos temáticas concernientes a la estructura del delito, a saber, las figuras intervenientes en el derecho penal, señaladas en los artículos 29 y 30 del Código de Procedimiento Penal, a saber, las figuras de autor y partícipe, y por otra parte se presentarán los dispositivos amplificadores de los tipos penales. Comencemos. Figuras del interviniente en el derecho penal. Para iniciar, es importante abordar la siguiente pregunta orientadora. ¿Quién concurre en la realización de una conducta punible? En dicho sentido, es relevante mencionar que el Código de Procedimiento Penal es claro en indicar que quienes concurren en la realización de una conducta punible serán los autores y los partícipes. Al respecto, el artículo 29 del Código de Procedimiento Penal señala que los autores serán aquellos quienes realizan directamente la conducta punible. La autoría se extiende a quienes tienen el dominio derecho, es decir, quienes tienen a su cargo la comisión del delito. En dicho sentido, se les representará a estos como quienes hacen el hecho por cuenta propia. Por otra parte, en cuanto a los partícipes, señala el artículo 30 del Código de Procedimiento Penal que será partícipe quien favorece, ayuda, induce, coopera en la comisión del delito, cuya realización depende de la voluntad de otra persona que es el verdadero autor. En dicho sentido, al autor se le representa el hecho como ajeno. Con respecto a lo anterior, es decir, la figura de autor y partícipe, es relevante mencionar que cada una de las modalidades en las que se presenta dependerá del tipo de incidencia en la modalidad de intervención en cuanto al cometido del delito. Asimismo, cada una de las modalidades tendrá una dogmática aplicable en el derecho. En dicho sentido, en lo que concierne a las modalidades de autoría, se encuentra que existe autoría directa cuando el interviniente realiza la conducta típica de manera personal. Por otra parte, se encuentra la modalidad de coautoría cuando media un acuerdo común entre las partes y se actúa con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. Y finalmente se encuentra que puede haber autoría inmediata en la medida en que se produce cuando una persona comete el delito a través de otra en lugar de hacerlo de manera directa. Con respecto a las modalidades de autoría es relevante tener presente que la dogmática aplicable del derecho señala dos teorías predominantes. La primera teoría es denominada dominio del hecho, promovida por Klaus Rothstein, en la cual se señala que en la doctrina se adhiere a la consideración del dominio del hecho, por la cual el autor de un delito, quien domina objetiva y subjetivamente la realización de este delito, a tal punto que sin su intervención y decisión del suceso no se podría cometer el delito. Por otra parte, y teoría que está más relacionada con la modalidad de autoría, coautoría, está la teoría del acuerdo previo, en la cual se señala que para que haya coautoría debe haber un nexo subjetivo entre los causantes del plan común, es decir, un acuerdo entre los coautores. Por otra parte, en lo que concierne a las modalidades de los partícipes, señala el artículo 30 del Código de Procedimiento Penal, así como la doctrina del Dr. Jeschek, año 2003, que podrán existir las siguientes modalidades en cuanto a los partícipes. Primero, la modalidad de determinador y segundo, la modalidad de cómplice. En cuanto a la modalidad de determinador, se señala que también puede ser llamado provocador o instigador a quien induce dolosamente a otro en realizar un comportamiento antijurídico. En esta forma de participación se requiere la presencia de dos sujetos, el determinador que gesta la idea y la transmite o fortalece y el ejecutor material que lo convierte en conducta punible, siendo este el único y verdadero autor, por cuanto será siempre un orientador, ideador y por eso nunca tiene el dominio del hecho, a diferencia de la modalidad de autoría. Por otra parte, en cuanto a la modalidad de partícipe cómplice, es aquel que contribuye a la realización de la conducta antijurídica o presta una ayuda posterior por concepto previo o concomitante a la misma.
En dicho sentido, el cómplice se limitará a favorecer un hecho ajeno como el inductor no toma parte en el dominio del hecho. En dicho sentido, en lo que concierne a la dogmática aplicable para los partícipes señalados en el artículo 30 del Código de Procedimiento Penal, se señalan dos teorías predominantes. La primera es la teoría de la corrupción o de la culpabilidad, según la cual el fundamento de la punibilidad de la participación reside en la culpabilidad del partícipe respecto de la corrupción del autor. Y hay una segunda teoría predominante, denominada teoría de la causación o del favorecimiento, en la cual se entiende que se acepta mayoritariamente por parte de la doctrina que la razón por la cual se considera culpable el partícipe será porque favorece psíquica o materialmente al autor a la consumación del hecho delictivo realizado. De esta manera se encuentra que las figuras del interviniente establecidas en el derecho penal se encuentran señaladas en los artículos 29 y 30 del Código de Procedimiento Penal como aquellos en los cuales concurren en la realización de la conducta punible, en la modalidad de autoría o de participación. Dispositivos amplificadores del tipo penal. Es relevante mencionar que uno de los principios sobre los cuales se basa el derecho penal es el principio de legalidad, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, según el cual solamente se puede juzgar a una persona por actos cometidos y que se encuentren debidamente regulados en la ley preexistente al acto imputado. De esta manera, la tipicidad señalada en el artículo 10 del Código Penal permite la materialización del principio de legalidad cuando establece en el artículo 10 lo siguiente: la ley penal fijará de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo penal. En dicho sentido, dentro de los elementos del tipo penal que se encuentran consagrados actualmente en la normatividad vigente, se encuentran los elementos del tipo subjetivo o tipicidad subjetiva, los ingredientes especiales del tipo penal y finalmente los elementos objetivos o de tipicidad objetiva, sobre los cuales se versará a continuación. Es relevante mencionar que con respecto a los elementos del tipo penal objetivo, se encuentra que su estructura se realiza con base en el sujeto, el objeto y la conducta. Con respecto a los elementos del sujeto se pueden encontrar sujetos activos, pasivos, por parte del objeto, objetos jurídicos y materiales, y por parte de la conducta, acción y omisión, estructura con base a la cual se puede determinar si una conducta es típica o si por el contrario existen conductas atípicas. Ahora bien, es relevante mencionar que en lo que concierne los dispositivos amplificadores de tipo penal, los mismos encuentran su necesidad en que del comportamiento delictivo humano pueden desprenderse múltiples situaciones, que para este caso se van a agrupar en dos caminos. Primero, que sean conductas típicas, es decir, que la descripción legal del comportamiento se ajuste perfectamente a uno de los tipos penales que están señalados en el libro segundo de la parte especial de los delitos contemplados en el Código Penal colombiano, o que por el contrario se produzcan conductas atípicas, es decir, que existan conductas en las que la ley no puede tipificar determinada conducta, por lo tanto hay comportamientos que no encajan perfectamente en los tipos penales. De esta manera, al encontrarse que existen comportamientos humanos que no encajan perfectamente en los tipos penales, se considera la existencia de conductas atípicas dentro del elemento objetivo de la tipicidad de los elementos del tipo penal. ¿Cómo se les ha denominado estos elementos? Se han denominado dispositivos amplificadores de tipo penal, que no van a ser más que aquellos elementos que la dogmática penal señala que serán instrumentos mediante los cuales se determina la manera de encajar determinada conducta dentro de los tipos penales existentes al encontrarse que hay comportamientos que no encajan perfectamente dentro de los tipos penales, es decir, que son atípicos y que pueden estar regulados a través de fórmulas para hacerlos encajar en determinado tipo penal. En dicho sentido, los dispositivos amplificadores de tipo penal tienen como propósito amplificar el alcance del tipo de pena. ¿Cómo se les ha denominado? Dispositivos amplificadores de tipo penal. ¿En qué modalidad pueden llegarse a encontrar estos dispositivos amplificadores de tipo penal?
serán en la modalidad de coautoría y participación o en la modalidad de tentativa. En cuanto a la primera categoría, coautoría y participación, de conformidad con lo señalado en el artículo 28 del Código Penal, participan en la realización de la conducta punible los autores y los partícipes, en la modalidad de coautoría, autoría o en la modalidad de participación, conforme lo señala el señalado artículo. Adicionalmente, se ha denominado que puede llegar a existir dispositivos amplificadores en la modalidad de tentativa cuando en algunos tipos de comportamientos que exigen la materialización de un resultado y ese resultado no se logra por una causa ajena a la voluntad del autor o partícipe, como por ejemplo cuando una persona está en el proceso de incurrir en determinado delito, pero el delito no se materializa al verse interrumpido por una circunstancia externa o un tercero que impide que se materialice el hecho delictivo. En cuanto a las dificultades de las figuras, se encuentra principalmente en que se puede llegar a presentar confusión entre los tipos penales existentes señalados en el título 2 del Código de Procedimiento Penal, así como la interpretación vaga o subjetiva de los hechos, según cada uno de los tipos penales. Y adicionalmente, en cuanto a las dificultades en el proceso de aprendizaje, se encuentran que frente a la multiplicidad de los tipos penales que actualmente existen, resulta un tanto complejo la identificación de si la conducta está o no tipificada o se debe acudir a los dispositivos amplificadores del tipo penal en la modalidad de coautoría, participación o tentativa. Y finalmente se encuentra que es tanto compleja la interpretación de los tipos penales existentes a la luz de que existen comportamientos que posiblemente no pueden llegar a encajar perfectamente en los tipos penales y que se debe acudir necesariamente a los dispositivos amplificadores del tipo penal. Caso de estudio número uno. En el caso de estudio número uno se presenta la situación de Nazario, una persona que se vale de una máscara y un arma para quitarle la vida a su padre con el propósito de acceder a su fortuna. Esta persona, Nazario, es capturado por sus vecinos cuando pretendía abandonar el lugar de los hechos. Frente a este caso, resulta relevante indagar frente a qué tipo de autoría se enfrenta Nazario. En dicho sentido, se concluye que la modalidad de autoría frente a la cual se enfrenta Nazario es la modalidad de autoría directa. Todo es que en este tipo de modalidad se presenta cuando el interviniente realiza la conducta típica de manera personal. En este caso, Nazario es quien quita directamente la vida a su padre valiéndose de un revólver. En cuanto a la dogmática aplicable para esta modalidad de autoría directa, se encuentra que resulta aplicable para este caso la teoría de dominio del hecho promovida por Claude Rothschild, teniendo en cuenta que en este caso se presenta un dominio de derecho porque el autor del delito, en este caso Nazario, es quien domina objetiva y subjetivamente, objetiva en tanto él utiliza un arma que trae consigo una consecuencia fáctica directa, que es la muerte de su padre, y subjetivamente toda vez que se presentan la configuración de un dolo directo por daño grave en cuanto a la realización del delito, a tal punto de que si Nazario no hubiese intervenido directamente en el hecho directivo, pues la muerte del padre no se pudo haber cometido. Por lo tanto, la modalidad de autoría a la cual se enfrenta Nazario es la modalidad de autoría directa y con la dogmática aplicable de la teoría de dominio del hecho promovida por Claude Rothschild. Caso número 2. Como siguiente caso, se presenta la situación de Gervasio, quien es sorprendido en el momento en que se disponía a abrir la cartera de una víctima con el fin de sustraer su billetera. Para este caso, se toma como base la siguiente pregunta orientadora. ¿Qué dispositivo amplificador aplica concretamente? Para este caso se encuentra que el dispositivo amplificador que se aplica es la modalidad tentativa, todo es que Gervasio es sorprendido en el momento en que iba a abrir la cartera de su víctima, impidiéndose la materialización del resultado concreto, en este caso el hurto. Y por lo tanto, Gervasio no logra, por causa ajena a la voluntad suya como autor o partícipe, eh, sin embargo, esto no obsta para que el actor quede en impunidad
puesto que igualmente se considera que existe un comportamiento social penalmente reprochable. Por lo tanto, el dispositivo amplificador que aplica concretamente es el hurto en la modalidad de tentativa. Al respecto, se puede encontrar lo pertinente en el artículo 27, tentativa, del Código de Procedimiento Penal. Caso número 3. Para el caso final se encuentra la situación del reconocido jalador de carros Cleóbulo, quien es inmovilizado por el vigilante de un edificio, quien con su arma de dotación lo obligó a apagar el motor del vehículo que pretendía sustraer de uno de los parqueaderos, haciéndose pasar por su dueño. Frente a este caso, se parte de la siguiente pregunta orientadora: ¿a qué tipo de tentativa está y por qué? Para este caso es relevante mencionar que Cleóbulo resulta siendo inmovilizado por parte del vigilante del edificio, quien lo obliga a apagar el vehículo que pretendía sustraer de uno de los parqueaderos, haciéndose pasar por dueño. En dicho sentido, se encuentra que el tipo de tentativa que se encuentra en este caso es la tentativa de hurto, teniendo en cuenta que Cleóbulo es sorprendido en el momento en que pretendía sustraer el vehículo del edificio. Por lo tanto, esta situación es impedida directamente por parte del vigilante, impidiéndose que se genere el resultado concreto, es decir, el hurto. En dicho sentido, de acuerdo con el Código Penal, la tentativa de hurto es un delito que se comete cuando alguien intenta apoderarse de bienes ajenos, pero no se logra completar el acto. Por lo tanto, hay hurto en grado de tentativa. Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas empleadas para la elaboración del trabajo investigativo aquí presentado. Gracias por su atención.